Efesios capítulo 3, abra su Biblia, vamos a leer todo el capítulo. Normalmente solo escojo un pasaje, esta vez también, pero voy a leer todo el capítulo. Espero que le apasione estar estudiando la Biblia juntos. Ojalá lo pudiéramos hacer más, tuviéramos más oportunidades para hacerlo, para poder charlar todos juntos y ver qué es lo que el Señor nos habla a través de esto. Mire, en esta epístola vimos solo capítulo 1, capítulo 2 tocaría hoy, pero hubo un cambio de fechas y la persona mantiene el tema hasta el domingo que viene. Medio raro eso para mí, pero no importa. Voy a tocar algo del capítulo 2 porque debo. Pero Pablo va a hablar de un misterio en Efesios. Lo va a nombrar en capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5 y capítulo 6. En capítulo 1 va a llamar a este misterio de la voluntad de Dios y va a hablar que Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. A ver, quiero que entiendan algo, esto no había sido revelado antes y si bien Pablo le está escribiendo a gentiles, es una revelación enorme, tiene un impacto increíble. Pablo va a decir en Efesios capítulo 1 que Cristo es la cabeza de todo. Y en Efesios capítulo 2 va a decir que ya no hay más judío ni gentil. Lo cual para los gentiles es una buena noticia, para los judíos es una bomba. Le va a decir, mire, aquellos que son salvos por el Evangelio, mediante la gracia de Dios, son uno en Cristo. No hay más judío, no hay más gentil. Somos todos uno, parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y va a llegar a Efesios capítulo 3, y Pablo en los primeros versículos va a explicar un poco más en cuanto a lo que es... Perdón, escucho un... no sé qué es. Ahí está, no, paró, de repente paró, alguien estaba tocando una caja peruana. Pablo en Efesios capítulo 3 va a explicar en los primeros versículos qué es este misterio, luego va a hablar un poco de su ministerio y luego va a finalizar el capítulo de una manera gloriosa, hablando en cuanto al amor. Ahora yo le quiero ser sincero, antes que leamos Efesios capítulo 3, si usted y yo pensamos un poco en cuál es el impacto, qué es lo que implica este misterio para nosotros, bueno, primero abre las puertas a nuestra salvación, porque usted y yo somos gentiles. Pero no entendemos la trascendencia, porque no vivimos en una época donde judíos y gentiles haya una diferencia o hayamos vivido eso. Pero creo que tiene un impacto, o debería tener un impacto en nosotros como lo tuvo en ese momento. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. ¿Sabe? Acompáñeme, vamos a leer todo el capítulo de Efesios. Espero que lo tenga ahí, acompáñeme con su mirada ahí en su Biblia. Dice así, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, acá tira la bomba, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ore conmigo y vamos a charlar de algunos versículos aquí de Efesios capítulo 3. Padre, ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder perdernos en ella, a poder leer y escuchar tu voz de una manera tan clara, Señor, que seamos transformados. Padre, te ruego que a través de estos minutos que vamos a compartir leyendo Efesios capítulo 3, Señor, tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, y podamos conocer más de ti y que eso nos lleve a actuar en el día de hoy de una manera que te agrade a ti y que podamos transformar nuestra vida y a los que nos rodean, Señor, por medio de tu poder en nosotros. Padre, te amamos y nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, un capítulo muy interesante. Personalmente amo el libro de Efesios. Y un impacto que debe repercutir el día de hoy en nosotros como iglesia. Pablo está diciendo, mire, no hay más gentil, no hay más judío. En Cristo somos uno. Y eso para nosotros puede no implicar nada. Usted y yo no tenemos una diferencia con los judíos. Para nosotros somos creyentes o inconversos. Y ahí está toda la división. Pero todo este discurso, toda esta enseñanza de Pablo, todo este misterio que involucra a la iglesia, tiene que tener un impacto en nuestra manera de vivir hoy. Porque el impacto que tuvo en ese momento para con los judíos y los gentiles, tranquilamente usted lo puede aplicar para con nosotros hoy. Y como ustedes saben que no me gustan las enseñanzas utópicas, sino que me gusta que podamos aplicarlo a nuestra vida, quiero que hablemos de algunos de los impactos que este misterio, la revelación de este misterio, debe tener en nuestra iglesia hoy. Mire, acompáñeme primero al versículo 6. Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y luego en el versículo 9 va a decir, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire, Pablo va a hablar de un concepto o el impacto que este misterio iba a tener en ese momento, que lo debe tener aún hoy. Tiene que ver con la unidad. Mire, dos pueblos completamente separados, usted lo sabe, el Antiguo Testamento lo enseñaba, no se lo inventaron los judíos. Judíos por un lado, gentiles por otro. No se mezclaban para nada. Esto no quiere decir que los gentiles en el Antiguo Testamento no podían ser salvos. Pero el pueblo judío no se mezclaba con gentiles. Y luego viene Cristo y se revoluciona todo. Y de repente Pablo comienza a enseñar diciendo, no hay más judíos ni gentiles, somos uno en Cristo. Una enseñanza durísima. Como le repito, acá le está escribiendo a gentiles, para ellos es una bendición. Pero póngase en el lugar de un judío que conoció a Cristo. No era fácil pensar que ahora que había conocido a Cristo son uno con los gentiles. Y este es un concepto de unidad en el cual Pablo va a ahondar en un montón de pasajes. Y mire, yo quiero que usted y yo podamos entender que es un concepto que podemos aplicar al día de hoy. Mire, Pablo más adelante, en Efesios capítulo 4, él nos va a llamar a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando va a dar los motivos por los cuales debemos hacerlo, va a decir porque tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo Padre. En Filipenses capítulo 2, él va a decir, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sean todos vosotros de un mismo sentir, unánimes. Luego en 1 Corintios capítulo 1 va a decir lo mismo. Tengan pues un mismo sentir.
Y podríamos seguir nombrando y nombrando versículos que hablan de que el interés del Señor es que en Cristo seamos uno, que haya una unidad perfecta. Ahora mire, tenemos dos maneras de ver esto. Tenemos la manera en la cual usted y yo nos podemos ir tranquilos a casa y podemos hablar de lo mal que está la iglesia, que el Señor quiere que seamos uno, pero hay diferentes denominaciones, que el Señor quiere que seamos uno y hay discusiones entre calvinistas y arminianistas. Podemos discutir de esas cosas que no tienen absolutamente ningún sentido para la iglesia, el camino en el día de hoy. Y usted se va a ir muy tranquilo. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de usted, ni de mí. O podemos buscar que la Biblia hable a nuestros corazones y preguntarnos qué pasa en la iglesia bíblica El Camino, en qué estamos fallando en cuanto a nuestra unidad. No le estoy hablando de denominaciones. Porque claro, uno puede leer esto y dice, bueno, sí, el propósito del Señor es ser uno, no estar dividido por denominaciones ni por maneras de pensar. Debemos amarnos. Qué lindo, nos vamos a casa y como acá somos todos de la misma denominación, no hay ningún problema. Pero esta unidad va más allá, o por lo menos yo creo que debe ir más allá. Y debemos preguntarnos si esta es una iglesia que está unida. Porque de eso se está hablando. Pablo le va a decir, mire, ya no hay más diferencias, son uno en Cristo. Y yo le pregunto, nosotros como Iglesia Bíblica El Camino, ¿somos uno en Cristo? Además de la salvación, ¿qué más compartimos? Mire, a mí me gustan las aplicaciones prácticas. Y yo creo que tenemos problemas de unidad aquí, hoy, no de denominaciones. Eso déjelo para otra gente. No vayamos a las cosas tan grandes si no logramos resolver las más simples. No hay unidad. ¿Con cuántas personas de la iglesia ha comido este año? No hay unidad. ¿Por cuántas personas ha orado este año? ¿Por cuántas personas ha ido y ha dicho, mire, lo vi que pasó al frente, ¿puedo orar por usted? No le conozco, no sé ni su nombre. Pero quiero orar por usted porque le amo en Cristo, porque usted y yo somos uno. No lo he hecho por nadie, pero ese no es el problema. El problema es que hay denominaciones. Esas son predicaciones lindas, que nos dan una palmadita en la espalda y nos podemos ir a casa tranquilos. Hermano, tenemos un problema de unidad aquí, hoy. No conocemos a la mitad de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más triste? No solo que no lo conocemos, que no nos interesa conocerlo. Una hermosa iglesia. Llena de gente, tenemos 300 personas por domingo, 350, una gran bendición. Y uno podría decir, ¿sabe qué fue lo que yo pensé? Y le voy a abrir mi corazón, ¿eh? Cuando yo llegué aquí, dije, qué bueno que voy a ser parte de una iglesia tan grande. La cantidad de amigos que voy a tener. 3 años hace que estoy aquí. 3 años. No he comido ni con la mitad de la iglesia todavía. ¿Sabe qué extraño de mi iglesia en Argentina? Que ahí están mis mejores amigos. Yo no recuerdo desde que me casé con Pau, no recuerdo haberme ido de vacaciones sin alguien de la iglesia. No lo recuerdo. No recuerdo haber celebrado un cumpleaños sin que haya gente de la iglesia. No recuerdo haber pasado una Navidad sin gente de la iglesia. No lo recuerdo. Y no lo digo jactándome diciendo, es que yo era tan espiritual que invitaba a todos. No. Éramos una familia, es mi familia esa. Y yo amo esta iglesia, soy parte de esta iglesia, pero seamos realistas. No vivimos esa realidad. No estamos unidos, unánimes en todo. Cuando usted piensa en sus amigos, piensa en la iglesia. Cuando usted piensa en su familia, piensa en la iglesia. Cuando usted hace la lista para invitar para el cumpleaños de sus hijos, para el cumpleaños de su esposa, para su cumpleaños, piensa en la iglesia. Eso es lo que Pablo le quiere decir. Mire, ya no hay más divisiones. Somos uno. No hay más judío, no hay más gentil, no hay más gordo, no hay más flaco. Somos uno. Use eso porque me conviene, no porque la Biblia lo diga. Hermanos, somos uno. Yo doy gracias al Señor y yo le quiero ser honesto.
esta es una iglesia hermosa. Creo que tenemos que crecer en muchas áreas, claro que lo creo. Pero creo que es una iglesia hermosa. Pero cuando yo llegué a este país, además de la familia de mi esposa, el Señor me regaló otra familia más. Y hoy tengo el privilegio de que también asistan a esta iglesia. Y que cada domingo al terminar la iglesia, ¿sabe con quién comíamos? Con ellos. Y que cuando pasaba una necesidad, ¿saben quiénes estaban ahí para orar juntos? Ellos. Que cuando venían mis amigos de Argentina, venían mis padres, venían otros, ¿sabe con quién comíamos? Con ellos. Y que cuando los teníamos que presentar en algún lugar, esta es como mi familia. ¿Sabe qué amaba de mi iglesia y que extraño? Todos los abuelitos, la gente de la tercera edad de la iglesia ya, yo les decía abuelo. Los presentaba como mi abuelo. Mi abuelo, mi abuela. Pero no porque todos éramos así. Y cuando jugábamos, que éramos chicos, los amigos de la iglesia de mi papá eran mis tíos. No son hermanos de mis papás, pero eran mis tíos. ¿Entiende el concepto de unidad? ¿Entiende cuán lejos estamos? Y esto no es para criticar o para decir somos la peor iglesia del mundo. Es porque si sacáramos una hoja y dijéramos, bueno, a ver, empiece por acá y anote los nombres de los hermanos que están acá. Somos 250. Si usted anota más de 100, lo nombramos anciano. No son bromas. Hermanos, no sabemos ni los nombres. Sabemos el nombre del que pasa al frente. ¿Usted entiende de lo que habla Pablo? Unidad. No es fácil. No es fácil cuando no hemos sido criados así. Ahora imagínese la bomba que fue esta para los judíos. Si fue difícil para ellos, pero la lograron. Tenemos esperanza, hermano. Tenemos esperanza. ¿Sabe qué puede hacer hoy? Cuando termina el culto, agarra una familia que nunca vio en su vida, que no sabe ni el nombre. Hacer que se diga, ¿cómo se llama usted? Juan. ¿Primera vez que viene? No, vengo hace 10 años. ¡Ah! Gusto en conocerlo, hermano. Llegue a su casa, invítelo a comer, agréguele un poquito más de agua al caldo y seamos uno en Cristo, hermano. Disfrutemos de esa brecha que Cristo pudo romper en la cruz del Calvario. Poder ser uno en Él, donde ya no hay más división, donde ya no importa más nada, donde somos familia. Y uno dice, pero le está hablando de una unidad entre judíos y gentiles. Sí, pero yo creo que aplica para el día de hoy. Está hablando de como iglesia podamos ser uno y eso va a transformar al mundo. ¿Sabe por qué la gente quiere ser parte de una iglesia? Porque cuando la iglesia muestra eso, usted quiere ser parte. Pero cuando la iglesia no lo muestra y usted llega primera, segunda, tercera vez, 2, 3 meses asistiendo y nadie sabe su nombre, usted se quiere ir. No quiere venir más. Y creo que es un buen termómetro eso de saber si estamos teniendo unidad en Cristo. Ahora, claro, este concepto de unidad es tan complicado que Pablo tiene que decir, bueno, pero entonces ¿cómo lo hacemos? Porque es imposible. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y acá viene la clave, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, la única manera de entender el impacto de la unidad es entendiendo el impacto del amor de Cristo. Pablo va a decir, miren, doblo mis rodillas para que ustedes logren entender todo esto en el amor en Cristo. No hay otra manera de que lo entiendan. Y yo ayer estábamos con los jóvenes reunidos,
entre todos aprendiendo a predicar un poco. Y yo les explicaba esto con una ilustración bien sencilla. A mi esposa le gusta el ballet y la música clásica. Yo no creo que ningún hombre... No, son bromas. A mí como hombre no me gusta la música clásica y no me gusta el ballet. Hay algunos hombres que sí. Dios les bendiga. No es mi caso. Y viene mi esposa y me dice, mi amor, ¿qué? Yo cuando me dice así ya sé que hay un problema. Va a haber un concierto de música clásica. Tengo que predicar. ¿En dónde? No sé, voy a ver, pero tengo que predicar. Pero no sabes, es un concierto de música clásica que tiene un plus. ¿Y cuál es ese plus? Además del concierto de música clásica, van a bailar ballet al mismo tiempo. ¡Pa! ¡Pa! Perdón, hermano Elías, ¿dónde está? Debe ser fantástico, pero yo no me gusta. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted piensa que voy a ver el ballet y la música clásica porque me gusta? No. ¿Usted piensa que lo voy a ver porque soy un dominado? No me responda. ¿Sabe por qué la voy a ver? Porque amo más a mi esposa de lo que odio la música clásica. ¿Entiende ese concepto? El concepto que Pablo le está diciendo aquí a los gentiles y a los judíos, pero también a ustedes ¿No quiere hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿No quiere tener unidad? No. ¿Por qué? Porque me cae mal la gente de la iglesia. ¿No quiere pedirle perdón? No. ¿Por qué? Porque él me ofendió. ¿Es más importante ese que tu amor en Cristo? No, amo más a Cristo. Ok. No lo hagas porque querés. Hacelo porque amás a Cristo. Un concepto de lo más sencillo, pero que si no logramos aplicar, nuestra vida cristiana no tiene sentido. Se lo voy a poner así. ¿Está molesto con algún hermano? No me responda, porque me va a responder que no, y yo sé que es mentira. ¿Hay algún hermano que le caiga mal? Tal vez soy yo, no sé. Y usted quiere evitarlo. Si el hermano se sienta en aquella punta, usted se va a sentar en esta. Si el hermano está en un ministerio, usted va a dejar de ir. Sí. Si el hermano le viene a traer una canasta de amor, usted se va rápido porque no, si viene de él, no la quiere. Y tal vez usted tiene razón para sentirse así. Tal vez el hermano es malo, feo, lo trató mal, un día no lo saludó. La pregunta es, ¿usted ama más a Cristo de lo que está enojado con su hermano, sí o no? Si la respuesta es sí, vaya y soluciónelo hoy. No mañana, no en una semana, no en 3 años, hoy. Porque la pregunta es bien sencilla. Lo que Pablo le está diciendo para que logren entender la revelación de este misterio es, ¿entienden el amor de Cristo? Sí, excede todo conocimiento. Toda excusa que usted tenga, todo conocimiento que usted tenga, queda supeditado a la grandeza, a la anchura, al alto, al largo del amor de Cristo. Debería ser distinta nuestra vida, ¿no? El impacto de esto debería ser tan grande. Le voy a pedir a la gente de arriba que por lo menos, ¿ah? Debería ser tan grande que cualquier problema pueda ser solucionado, no porque usted ama a la otra persona, porque usted ama a Cristo más. ¿Sabe? Nuestra iglesia sería una locura. Una belleza sería. Y podríamos estar todos actuando en base a nuestro amor del Señor. Nuestro amor al Señor. Quiero terminar, o casi terminar. Mire lo que dice 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero me encanta el principio del versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, hermano, tiene que ver esto con una cuestión de dependencia en Él.
Pablo va a decir, tal vez usted no lo puede hacer, pero Cristo puede hacer mucho más abundantemente todo de lo que pedimos o siquiera entendemos. ¿Quiere saber cómo lo podemos hacer? Dependa de Cristo. Entienda que debe ser uno en Él, entienda el amor de Cristo y dependa de Él para que Él haga la obra en su vida. Dependa de Él para que Él transforme esa relación deshecha. Dependa de Él para poder perdonar. Dependa de Él para poder amar a gente que es difícil de amar. Dependa de Él. Y yo vuelvo a lo mismo. Hermanos, la clave de todo es la unidad. Que esta iglesia sea una gran familia. Uno en Cristo. Y de esa manera poder transformar al mundo. Pero necesitamos entender el amor, necesitamos entender. Y con esto ya voy a terminar. Pablo dice a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y la siguiente frase fantástica: de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe? Él utiliza esta palabra para decir, no podemos medir, no podemos entender la riqueza que hay en Cristo. Es gigante, no lo podemos entender. Y sabe, la clave de todo es esa: Cristo. ¿Cómo vamos a lograr ser uno? Cristo. No, pero no entiendo, no te preocupes. Sus riquezas son tan vastas. Él tiene tanto poder, tanto amor, que vamos a lograr ser uno en Cristo. Hay que comprender su amor y depender de que Él tiene el poder para hacernos uno en Cristo. Yo le hago una pregunta y quiero que me responda. ¿No le gustaría ir a una iglesia donde sea una gran familia? A mí sí. ¿No le gustaría ir a una iglesia donde estuvieran todos sus amigos? A mí sí. ¿No le gustaría que cuando usted tuviera un problema y está en una iglesia, toda esa iglesia se una para ayudarlo a usted? Claro que sí. Hay dos opciones. La primera es que usted busque otra iglesia. O la segunda es que usted sea parte de la transformación de esta. Y no estoy hablando de la iglesia universal, estoy hablando de la iglesia bíblica El Camino. Hay dos opciones. Una es que se vaya. ¿Por qué? Porque no encontró esas cosas. Y va a ser triste. Y no nos gustaría que eso suceda. La otra es que nos ayude a cambiarlo. Entendiendo cuál es el concepto de unidad. Entendiendo que el amor de Cristo excede cualquier problemática. Entendiendo que Cristo tiene poder y podemos depender de Él para que no solo transforme mi vida, sino que transforme la de otros. ¿Por qué? Porque el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo fue el que transformó nuestras vidas. Y tiene poder para transformar cualquier cosa. Hermano, mire, pongámoslo en práctica. Pero no mañana. No en 10 días. No en un año. Hoy. Y mire, le voy a dar ejemplos desde la manera más pequeña que lo puede ser hasta la más grande. Acérquese a alguien que no tiene idea cómo se llama. Y dígale, hermano, perdón porque realmente no sé su nombre. Pero me gustaría conocerlo. ¿Cómo se llama usted? Fulano. ¿Puedo orar por algo? ¿Quiere ir un poquito más allá? Vaya a una familia que nunca ha invitado y dígale, miren, la verdad que no teníamos planeado nada, pero ¿almorzamos juntos? Ore por alguien. Preocúpese por alguien. Seamos uno en Cristo. Ame más a Cristo que a sus problemas. Dependa del poder de Él. Dependamos del poder de Él. Y si los judíos y los gentiles pudieron ser uno en Cristo, esta iglesia debería poder hacer lo mismo. Deberíamos poder ser uno en Cristo. Y trastornar un mundo que no lo entiende. Que cuando venga a este lugar no puedan entender por qué somos así. Y que la única explicación sensata es que Cristo transformó este lugar. Que Dios nos dé su gracia para poder ser transformados por Cristo de tal manera
que revolucionemos el mundo entero. Ore conmigo ahí donde está. Padre, Señor, tenemos tantas falencias, pero te amamos. Tenemos tantos errores, pero tú eres más importante. Quiero rogarte por mi vida primero y por la de cada uno de mis hermanos. Padre, para que realmente podamos ser uno en Cristo. Para que realmente podamos, Señor, depender de ti, disfrutar de tu amor y supeditar cualquier opinión nuestra, cualquier problema nuestra, a la grandeza de tu amor, Padre. Señor, te ruego que nos ayudes a comprender la grandeza de Cristo. Señor, que podamos ser una gran familia y que podamos a través de eso, Señor, impactar al mundo, porque somos el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo, unidos en Cristo, mediante su amor en la cruz del Calvario y por medio de su poder diario en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos encomendamos a ti, sabiendo que harás una obra maravillosa. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.